Revelado. 4 carnes que peligran tu salud a los 64 increíbles que debes comer todos los días. La noticia había llegado como un rayo en un cielo despejado. Don José, un maestro de escuela de 62 años, había pasado su vida en un pequeño pueblo del sur de España, donde los sabores de la carne asada y la paella eran sagrados. Cuando el médico le reveló que debía abandonar esos manjares que tanto amaba, él sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies, que las risas de las reuniones familiares y el amor de Doña María se volvían sombras de un pasado glorioso. Esa semana, un hormigueo de ansiedad se instaló en su pecho, con cada bocado de pan, la angustia lo envolvía. No es solo comida, es nuestra historia, se repetía don José, mientras la balanza desgastada del tiempo perdía su equilibrio en su mente. La carne asada de su madre había sido el centro de muchas alegrías, y la idea de alejarse de esas tradiciones lo llenaba de un miedo desgarrador. Esos platos formaban el alma de su hogar, y ahora parecían fragmentos en un álbum que él mismo estaba destruyendo. En sus caminatas por el pueblo, donde cada esquina le recordaba un momento con sus seres queridos, encontró a la doctora Elena. Su cercanía resultó ser inesperada. Con cada conversación, su voz vibrante y su risa contagiosa lo empujaban a un mundo de posibilidades. ¿Por qué no explorar alternativas?, le propuso una tarde. Pero él dudaba. La presión de sus vecinos, que miraban con desaprobación cualquier cambio en las tradiciones, resonaba en su cabeza. Era un dilema moral desgarrador, cambiar o quedarse atrapado en un pasado que podría enfermarlo. Y así, las noches se volvieron largas y su mente, un laberinto donde el eco de las miradas desaprobadoras lo perseguía. Se preguntaba si su familia podría aceptar su nueva realidad, si sus hijos y nietos valorarían el esfuerzo de cambiar, de resignar el sabor familiar por la salud. Su respiración se volvía irregular ante cada pensamiento, cada recuerdo evocador de guisos humeantes. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La idea de invitar a toda la familia a una cena donde presentaría sus nuevas creaciones saludables lo aterraba. La tensión creada por el choque de las tradiciones con su necesidad de cuidar su salud creaba una tormenta en su interior. Sin embargo, la presión y el miedo comenzaban a transformarse en determinación. Era hora de enfrentar sus demonios. Cuando el día de la cena llegó, los aromas frescos empezaron a inundar su cocina, pero la ansiedad fue su única compañera. Mientras los invitados llegaban, su corazón latía con fuerza. Entre sonrisas tensas y miradas curiosas, él sintió como la mesa, que alguna vez fue un símbolo de alegría, se convertía en un escenario de juicio. En el aire flotaba la pregunta, ¿podrán aceptar este nuevo legado? Entonces, cuando pensaba que quizás había dado el paso equivocado, una voz interrumpió sus pensamientos. ¿Qué hay de nuestra tradición? ¿Vas a dejar atrás la carne asada de la abuela? La pregunta quedó flotando en la sala, y el silencio, pesado como el plomo, llenó el espacio, creando una atmósfera de expectativa que desbordaba sus miedos. Don José se encontró en un cruce de caminos, más vulnerable que nunca, enfrentándose a la posibilidad de perder lo que siempre había conocido como hogar. En medio de aquel silencio, la mirada de don José recorrió el rostro de cada uno de sus familiares. La tía Elena, su hermano Manolo, sus hijos y hasta sus nietos, todos expectantes. El peso de la tradición, de la expectativa y del amor que les unía lo oprimía. Tradición, pensó, esa palabra podía ser un abrazo o una prisión. Miró hacia la mesa, ahora llena de platos que reinterpretaban los sabores familiares, pero con un enfoque saludable. Su mente giraba entre las posibilidades y el temor. Esta cena no es solo un menú diferente, es una oportunidad para cambiar nuestra narrativa familiar, se dijo a sí mismo. Las palabras de la doctora Elena resonaban en su mente. ¿Por qué no explorar algo nuevo? Aquel diálogo interno inició una chispa dentro de él. Decidido a hacer el cambio, se levantó frente a su familia y respiró hondo. La voz temblorosa de su corazón se apoderó del momento. Quizás hay maneras de honrar nuestra historia sin esclavizarnos a ella. Con firmeza, se atrevió a comenzar. He preparado algo especial. En lugar de la carne asada,
tenemos una paella de quinoa con verduras frescas y un toque de especias. Se siente como un abrazo cálido, pero es ligero. Al mirarlos a los ojos, vio una mezcla de curiosidad y escepticismo. Estaba más allá de solo ofrecer una nueva receta. Buscaba sus corazones, mientras servía, notó inquietud en los rostros, pero también un destello de intriga. Su hijo, el mayor, probó un bocado y sus cejas se levantaron. Es diferente, pero no está mal, admitió, mientras el resto contagiaba la incertidumbre de la respuesta. Aquella pequeña victoria le hizo sentir el peso de 1000 piedras aligerarse de sus hombros. Sin embargo, en su mente, la tormenta seguía presente. ¿Era suficiente eso para invocar aceptación? Don José se adentró en profundidades más serias de su mente. Esos cambios, si bien eran por su salud, implicaban una nueva forma de convivencia familiar. La habilidad para adaptar la tradición a un nuevo enfoque era igualmente un arte que necesitaba pulirse. Navegar entre sus deseos de salud y las expectativas familiares parecía un acto de equilibrio que debía dominar. La voz interna lo instaba a indagar más allá de lo superficial. ¿Qué tal si no solo cambio el menú, sino que también invito a cada uno de ustedes a crear sus propias versiones de nuestras comidas clásicas? ¿No podemos renovar nuestra historia juntos? La idea sobresalía a lo lejos como un faro brillante. Era una invitación a la colaboración, a construir un nuevo legado. Tentado por su propia convicción, don José se sintió revitalizado y esperanzado. Sin embargo, la voz de la tía Elena resonó nuevamente. ¿Y si no les gusta? ¿Y si te ven como el villano que arruinó nuestras tradiciones? Ante esa inquietud, el egoísmo de su deseo por aceptación se erguía como un muro. Lejos de rendirse, decidió ejecutar su próximo movimiento. Quiero que todos participemos en esta reinvención de la tradición. Vamos a cocinar juntos en familia, a experimentar con recetas, a celebrar nuestra historia, pero de una manera que nos incluya a todos en este nuevo capítulo. Pero su mente inquieta aún le cuestionaba. ¿Sería suficiente proponer esa unión para cambiar sus corazones y mentes? La incertidumbre flotaba en el aire mientras contemplaba sus rostros. Todo lo que le quedaba era esperar que esa simple escena se convirtiera en la chispa de un cambio más profundo, donde la involuntaria lucha entre tradición y avance se enfrentara a una nueva narrativa colectiva. Don José se sintió, por primera vez, como un artista de su propia vida. Las posibilidades lo llenaban de añoranza mientras la cena proseguía. ¿Podría su propuesta ser el inicio de un nuevo legado familiar que resonara en sus corazones? Sin embargo, la presión de la incertidumbre aumentaba por momentos, dejando a don José ante el umbral de una revelación crucial. En el trasfondo, las viejas tradiciones parecían murmurar, recordándole que, tal vez, la lucha por la aceptación y el amor estaba apenas comenzando. La cena continuaba, y mientras los rostros de su familia reflejaban una mezcla de incertidumbre y curiosidad, don José sintió que su corazón latía con fuerza. Era un momento agridulce, ya que no solo experimentaban un cambio en la cocina, sino que también se abría una puerta hacia un nuevo entendimiento de su familia y sus tradiciones. La conversación fue aumentando de tono. Manolo, su hermano, rompió el silencio diciendo: José, esto es raro. Pero, ¿por qué no has pensado en la familia de la abuela? Siempre cocinábamos con carne, y que quede claro, la carne tiene su lugar. Las palabras resonaron en la mente de don José. La tradición, ese peso del pasado, parecía alzar su voz con un eco más fuerte que nunca. Sin embargo, el deseo de renovación pulsaba como una corriente subterránea. Con firmeza, comenzó a indagar. Manolo, entiendo lo que dices. Pero, ¿y si nuestras queridas recetas pueden evolucionar? Si los sabores pueden ser tanto un homenaje a la abuela como una adaptación necesaria a los tiempos que corren. La pregunta quedó suspendida en el aire. Sabía que el riesgo de la resistencia estaba presente, pero también que el cambio podía ser el ingrediente que transformara su historia. Al mirar a sus hijos, observó que su mayor, el que había propuesto que todo se mantuviera igual, seguía en silencio. Don José decidió ir más allá. Tú, Andrés, ¿qué piensas? Eres el más joven y quizás el más receptivo a experimentar con nuevas ideas. ¿Podrías imaginártelo? Su hijo lo miró, y una chispa de reflexión parecía brillar en sus ojos. La comida sana no tiene que ser aburrida, dijo Andrés. Podríamos incorporar ingredientes que nos gusten y hacer algo emocionante. ¿Qué tal una noche de tapas saludables? Podemos hacer el plato que quieras y añadir un toque personal. Aquella idea resonó como un canto de sirena. Don José sintió el aliento de la creatividad soplar en su dirección.
Era una invitación a derribar una pared. Hagamos eso, entonces. A partir de nuestra próxima reunión, cada uno puede traer su propia versión de un plato familiar, manteniendo la esencia, pero con nuestro toque. Solo entonces podremos recibir verdaderamente el legado de nuestra familia, propuso. El murmuro de aceptación fue palpable. No obstante, el eco de la voz de la tía Elena retornó, sus palabras leídas con su inflexible tono criticón. ¿Y si no funciona, José, qué harás? Esa pregunta lo azotó como un rayo. La posibilidad del fracaso, las miradas de decepción, se vislumbraron en su mente. Sin embargo, lejos de sentirse abatido, decidió continuar. Si no funciona, lo intentaremos de nuevo. La comida es solo el principio. Esta es una oportunidad para redescubrirnos, para abrir un diálogo entre nosotros, como familia. Con su propio ejemplo, refuerza su determinación. Comenzarían cada nuevo plato como un ejercicio de libertad. La idea se estableció, pero en el fondo de su ser, una nueva lucha se gestaba. Sabía que la aceptación de su propuesta iba más allá de los platos. La sombra de la duda seguía allí, una sombra que descubriría en su viaje personal hacia la aceptación. Las expectativas de su familia, el peso del legado, todo competía por un lugar en su mente inquieta. Mientras servía el postre, unas mazorcas de maíz asadas con una nube de crema de anacardo, un momento de calma llegó. Pero debajo de esa aterciopelada tranquilidad, ardía el fuego de su ansiedad. En lo profundo, don José se debatía. ¿Realmente podría llevar a cabo la reinvención que proponía? Más allá de los sabores nuevos, buscaría el amor y la conexión que habían estado perdidos en las prisas del pasado. Terminada la cena, se retiró a su habitación. La calma y el silencio le ofrecían un refugio momentáneo. Mientras se sentaba en la oscuridad, las dudas volvieron a atormentarlo. Volvió a pensar en las voces, en la revolucionaria propuesta. ¿Podría tener el coraje suficiente para enfrentar cualquier resistencia que se avecinara? Pensó en el cambio personal que anhelaba. Para poder ayudar a su familia a reinventarse. Primero debía hacerse ese mismo favor a sí mismo. La revelación impactó, la lucha interna se intensificaba. Como un artista que aún no ha encontrado su obra maestra, don José entendía que debía descubrir su talento genuino para transformar su vida y la de su familia. Mientras la noche avanzaba, una idea se plantó firmemente en su mente como una semilla. La semana siguiente no solo bastaría con la cena, sino que él integraría un diario gastronómico que lo animara a explorar nuevos sabores y posibilidades. ¿Qué secretos podía desvelar sobre su propia vida, siempre entrelazada a la mesa, pero algo inquietante seguía agazapado en su interior? En el horizonte de sus pensamientos, una pregunta emergía: ¿podría su propia inseguridad convertirse en un obstáculo en su camino hacia la aceptación y el cambio? Mientras la noche caía, don José sabía que el verdadero reto apenas comenzaba, y se sentía listo para enfrentarlo. Don José despertó antes de que el sol asomara por el horizonte. La débil luz del alba se filtraba a través de las ventanas. Su mente rebosaba de ideas y reflexiones de la noche anterior. Sentía una combinación de emoción y temor. Hoy comenzaría su diario gastronómico, un paso que lo acercaría a su metamorfosis personal. Con decisiones firmes, se propuso que no solo se trataría de recetas, sino de un viaje introspectivo que despertaría su creatividad y le permitiría conocerse en un nuevo nivel. Mientras se preparaba el café, su mente comenzaba a formular un marco para el diario. Anotaría no solamente ingredientes o técnicas, sino también sus emociones y pensamientos respecto a lo que cocinara. Como un escultor frente a una obra en piedra, imaginó cómo esa simple práctica podría ayudarlo a desmenuzar los miedos que lo rodeaban. Sería un espacio donde explorar tanto la gastronomía como su propio crecimiento emocional. Después de preparar el desayuno, se sentó en la mesa con un cuaderno en blanco y un bolígrafo. La hoja temblaba frente a él, como un nuevo comienzo que le proponía retarse. La primera anotación fue sencilla: hoy, experimentaré con la pasta de lentejas. Esa elección no era al azar. La lenteja simbolizaba un alimento nutritivo y versátil, perfecto para comenzar su camino hacia la innovación. A medida que el día avanzaba, don José se adentró en el mundo de la cocina, absorbiendo la esencia de cada ingrediente. Mientras preparaba la pasta, aisló ruidos del exterior, sus pensamientos fluyeron libres, pronunciando preguntas que nunca se había hecho. ¿Por qué me da miedo el cambio? ¿Qué significa realmente para mí el legado de la familia? Cada corte, cada mezcla, era una forma de enfrentar sus inquietudes. Inserción de sabores nuevos se volvió, en ese instante, una metáfora de su anhelo de transformación personal. Ya avanzada la tarde, trabajando a conciencia en la receta, su mente fue invadida por la duda. Pensó en la próxima cena familiar,
en la presión por presentar un plato que fuera bien recibido. La preocupación de defraudar a su familia se alzó como un espectro, complicándole el proceso creativo. ¿Qué pasaría si su propuesta no les gustaba? ¿Y si defraudaba la memoria de la abuela? En sus manos, la pasta parecía pesada, mucho más que solo ingredientes, contenía un legado que temía romper. Sin embargo, en lugar de dejarse abrumar, buscó un anclaje en esa nueva metodología de autoexploración. Se recordó que el fracaso era también parte del crecimiento. Bergamota y orégano serían su próximo enfoque, no como sazonadores, sino como representaciones de sus esperanzas, un toque de frescura y la calidez de lo hogareño. Cuando la noche cayó, llegó el momento de probar lo creado. El platillo, aunque no fuera perfecto, simbolizaba su deseo de intentarlo. Al poner la mesa, la imagen de la familia volviendo a reunirse con entusiasmo a través de sus modificaciones culinarias lo animó. En lugar de temer la opinión ajena, decidió enfocarse en compartir su esfuerzo y en escuchar. Había registrado su proceso, no como un chef, sino como un hombre que se atrevía a hacer las paces con sus inseguridades. Esa noche, mientras se sentaba a redactar sus impresiones en el diario, ya no sentía el peso de la duda. En cambio, cada palabra era un escalón hacia su objetivo. Rellenó la hoja con pensamientos. Cocinar es un acto de amor. Al compartirlo, expreso mi corazón y mi deseo de conectar con bien. Y en ese fragor de autoconocimiento, una nueva pregunta germinó en su mente. ¿Podía su viaje personal de transformación abrir nuevos diálogos no solo en la mesa, sino también en su vida diaria con su familia? Con el nuevo día a la vista, supo que estaba apenas comenzando a descubrir un camino que podría llevarlo a un renovado entendimiento de sí mismo y de su historia familiar. ¿Podía realmente desafiar las expectativas y redefinir lo que significaba ser parte de un legado? Esa respuesta, que aún no conocía, lo esperaba en la próxima cena, y comenzó a sentir la emoción pulsar como un latido en sus venas. El día siguiente se presentó con un calor suave que llenaba la cocina de don José. Mientras cocinaba el desayuno, sentía que su mente bullía con una mezcla de recuerdos y deseos. Había ido mucho más allá de la simple preparación de platos. Se encontraba en el proceso de articular su propia historia a través de ingredientes. Aún así, la emoción daba paso, en ocasiones, a la incertidumbre. Su diario no solo le había permitido ver la cocina como un espacio de creatividad, sino como un campo de batalla donde luchaba con sus propios fantasmas. Decidió que en la jornada siguiente probaría un nuevo enfoque. Se adentraría en la historia de cada ingrediente que usaba. Así como la lenteja simbolizaba la nutrición y la adaptabilidad, se preguntó qué historias contarían los otros elementos de su cocina. Un pimiento, por ejemplo, podría traer a su mente una anécdota familiar que había olvidado. Esa tarde, al abrir la nevera, ante él se desplegó un arco iris de posibilidades. Tomó un pimiento rojo y, al sostenerlo en sus manos, recordó la vez que su madre lo había enseñado a asarlo. Era un relato de risas y fallos, de una tarde en la que la cocina se convirtió en un laboratorio lleno de humo y alegría. Con cada ingrediente que seleccionaba, el protagonista buscaba no solo su valor culinario, sino también significados más profundos. La cebolla, que apenas comenzaba a cortar, le recordó la capacidad de llorar y de sanar. Mientras picaba, comprendió que cada corte era una liberación, de la tristeza de los recuerdos que había mantenido ocultos, de las expectativas que presionaban su pecho. Era, ante todo, un acto de autenticidad. Durante esa sesión de cocina, sentía que algo cambiaba en su interior. Se permitía experimentar, aunque el temor a la crítica siguiera rondando su mente. Sin embargo, al principio del día, había escribiendo en su diario un propósito renovado: hoy, iré más allá de las recetas. Mi cocina será un refugio, un lugar donde los sabores y las emociones coexistan. Quería que cada plato no solo fuera un deleite al paladar, sino también un testamento de su viaje personal. La violencia de sus inseguridades golpeaba cuando el reloj marcaba la hora de preparar la cena familiar. En su mente, las voces de todos sus seres queridos se entremezclaban. ¿Habré hecho lo correcto?, se preguntaba. ¿Mis esfuerzos serán suficientemente valorados? Por un instante, su corazón se llenó de una inquietantísima melancolía. Sin embargo, recordando el compromiso que había hecho con su proceso de transformación, optó por consultar su diario. Allí, vio las palabras que tanto le habían costado escribir: cocinar es mi forma de amar. Se sintió más fuerte. Plasmar sus argumentos y emociones en papel le permitió poner distancia entre su vulnerabilidad y la crítica. Al preparar la mesa, su ansiedad fue cediendo, entregándose a un profundo deseo de compartir.
Se dio cuenta de que estaba en un umbral. Esta cena no solo sería una reunión familiar, sino una oportunidad para mostrar su evolución. Mientras la familia se acomodaba en torno a la mesa y el aroma de su esfuerzo empezaba a llenar el espacio, don José sintió que cada bocado que servía era una invitación a un diálogo más profundo. Sin embargo, una voz interior le gritaba que aún había mucho más que descubrir sobre sí mismo. Estaba realmente preparado para compartir no solo el resultado de su cocina, sino también su proceso de transformación. En ese momento, un nuevo resquicio se abrió en su mente. Quizás el acto de compartir su cocina también implicaba mostrar su vulnerabilidad. Antes de que pudiera arrepentirse, se dirigió a la mesa y, con voz firme pero temblorosa, comenzó a hablar sobre lo que significaba chef para él, y el valor que había encontrado en la búsqueda de su voz. Este sería solo el inicio de una nueva conversación. Al mirar las caras de su familia, notó que cada mirada era un reflejo de sus propias inseguridades. Sin embargo, ahí en ese instante, el verdadero viaje de autoconocimiento comenzaba, y con ello, la urgencia de descubrir hasta dónde lo llevaría. Ya no se trataba solo de recetas, su transformación estaba a punto de ser revelada por completo. No había vuelta atrás. Las miradas expectantes de su familia se clavaban en él como cuchillos, pero en lugar de inquietud, don José sintió que su corazón se aceleraba, como si una nueva energía le envolviera. Había comenzado a abrirse, a desnudarse ante ellos no solo como chef, sino como hombre que se cuestionaba y se redescubría a sí mismo. Las palabras que fluían de su boca no eran solo ingredientes de una receta, eran fragmentos de su vida, de su historia, de su lucha interna. Aquella cena, en su mente, se había transformado de un simple encuentro familiar a un acto de autenticidad compartido. Los sabores que habían comenzado como una mera combinación de alimentos se convirtieron en el hilo que tejía su vulnerabilidad. Pero cuando terminó de hablar, el silencio se hizo palpable. ¿Habría conseguido realmente transmitir su experiencia? En ese instante de incertidumbre, un nudo se formó en su estómago. Sin embargo, algo en la configuración de la mesa cambió. Tras el primer bocado, su hija mayor, Clara, rompió el silencio. «Papá, esto es diferente», dijo, sus ojos brillaban con curiosidad. Su comentario resonó en él, como un eco esperanzador en medio de la tormenta de sus dudas. Tal vez no era solo un cocinero en esta mesa, era un narrador que compartía, y su familia estaba lista para escuchar. Mientras continuaban las conversaciones, don José observó que cada platillo se convertía en un catalizador para nuevos diálogos. El pimiento rojo, por ejemplo, había abierto la puerta a recuerdos de su madre. Aquella comida no solo alimentaba, sino que también despertaba memorias que habían permanecido inactivas. Su hermano, al probar la cebolla caramelizada, recordó anécdotas de su infancia, y durante ese intercambio, don José sintió que las barreras emocionales comenzaban a derrumbarse. Ese momento lo llevó a reflexionar sobre la importancia de comunicar no solo mediante la cocina, sino también a través de las palabras. Se dio cuenta de que había un poder transformador en el acto de compartir su historia, una conexión más fuerte que cualquier receta secreta. Sin embargo, en medio de esa euforia, una sombra de duda apareció. ¿Sería suficiente? La necesidad de aprobación aún lo acechaba. Cuando la cena concluyó y cada uno se retiraba, se preguntaba si al día siguiente podría sostener esta nueva narrativa, la de un chef que no solo cocina, sino que también comparte sus fragilidades. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, se sentó a escribir en su diario. No solo quería registrar los sabores vividos, sino que buscaba documentar su transformación interna. Escribir se había vuelto un refugio, cada palabra era una chispa que iluminaba regiones no cartografiadas de su espíritu. Sin embargo, el dilema pesaba en su mente. El día siguiente significaba volver a la rutina, y con ello, la presión de su antiguo yo, el chef temeroso y crítico. Un impulso nació en él. Era hora de experimentar más allá de la cocina. Planeaba organizar una cena donde no solo los platos hablaran, sino también las historias detrás de cada uno. Quería que su familia se uniera en una mesa que invitara a conversaciones profundas, un espacio donde sin conocerlo, fomentaran la vulnerabilidad en conjunto. Sin embargo, la idea lo llenaba de un pánico renovador. Había mucho en juego, y se preguntaba si estaba listo para llevar su proceso al siguiente nivel. ¿Podría verdaderamente abrir su hogar y crear un ambiente donde todos exploraran sus propias historias al igual que él? La presión aumentaba y, en su interior, sabía que necesitaba tomar una decisión. Al final de la noche, con el diario cerrado a su lado, un dilema surgió.
compartir su nueva visión podría significar una exposición total, una invitación a ser juzgado de una manera que nunca había experimentado. Pero al mismo tiempo, parecía ser la única forma de dar sentido a su transformación personal. Con esta tensión en el corazón, cerró los ojos, preguntándose qué decisiones tomaría al día siguiente y qué revelaciones lo acompañarían en este viaje. La verdadera esencia de su viaje estaba a punto de ser expuesta. Don José despertó con el primer rayo de sol filtrándose a través de la ventana. Su mente aún procesaba la cena de la noche anterior, como un hormigueo constante que lo empujaba a actuar. Sabía que el día lo confrontaría con una elección crucial. Las disyuntivas que había planteado en su interior cobraban vida en cada rincón de la casa. Mientras se preparaba para el día, su reflexión se adornaba con una mezcla de esperanza y ansiedad. Al revisar el comedor, imaginó la mesa dispuesta, un espacio no solo para disfrutar de la comida, sino para compartir anécdotas, fomentar la cercanía y, sobre todo, abrirse al diálogo. Sentía que la cena representaría más que un menú, sería un viaje compartido hacia la intimidad familiar. Sin embargo, la presión de ser el anfitrión lo volvía a sumergir en la incertidumbre. A lo largo de la mañana, su trabajo en la cocina se tornó un acto casi mecánico. Cortaba, mezclaba y preparaba los ingredientes, mientras su mente vagaba entre las dudas. ¿Qué pasaría si al abrirse, las cicatrices de su pasado volvían a salir a la superficie? Cada trozo de carne que despachaba se sentía como un recordatorio de su propia fragilidad. Tomó una decisión. En lugar de dejarse llevar por el terror a ser juzgado, optaría por enfocarse en lo positivo. Haría de esa noche una celebración de su viaje, un espacio donde tanto las recetas como las historias se entrelazaran. Sería un banquete de vulnerabilidad, un festín de sinceridad. Al final de la tarde, mientras se vestía para la cena, repasó mentalmente cada paso que daría. Quería que su familia no solo degustara los platillos, sino que también degustaran sus experiencias. Necesitaba, de alguna manera, mostrarles que él había estado sirviendo recetas y no historias. Recordó que cada bocado era una oportunidad de transmitir amor, pero también de enseñarse a sí mismo que merecía ser escuchado. Cuando llegó el momento, cada invitado se acomodó en la mesa, y la atmósfera creciente era densa. Don José sirvió el primer plato y comenzó a hablar, no solo de sus ingredientes, sino de los recuerdos que acompañaban cada uno. Al mencionar el pollo marinado, compartió la anécdota de cómo su madre lo había enseñado a cocinar mientras contaban historias de sus antepasados. Las palabras flotaban en el aire, y, para su sorpresa, sus familiares respondieron. Clara, al probar el arroz, recordó su primer día de escuela. Su hermano con una risita nostálgica se atrevió a relatar una travesura de juventud, y así, cada plato alimentaba no solo el cuerpo, sino también las conexiones familiares. Sin embargo, mientras la noche avanzaba, don José sintió un nudo en su pecho al recordar la sombra del juicio. Era inminente que en algún momento alguien planteara una pregunta incómoda. La amenaza de un comentario despectivo respecto a su nueva forma de ser lo mantenía en vilo. Sin embargo, lo que temía y anhelaba al mismo tiempo era validar su proceso de transformación, demostrar que ese nuevo don José estaba listo para enfrentar críticas y abrazar su verdad. Cuando la cena concluyó, el silencio en la mesa se hizo presente, pero no del tipo que lo había asustado antes, era un silencio de reflexión. Justo cuando sus familiares comenzaban a levantarse, su hermano se dirigió a él con seriedad. ¿Y ahora qué, José? ¿Qué pasará después de todo esto? La pregunta reverberó en su interior, y un nuevo desafío emergió, un llamado a continuar su crecimiento. Se sintió, de repente, en la cuerda floja entre la vulnerabilidad y el compromiso. Con el sabor de la cena aún en sus labios, una idea se encendió en su mente. No podía permitir que su transformación se detuviera aquí. Había una necesidad urgente de empujar su proceso más allá de lo familiar, pero, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar? Mientras todos se retiraban, don José se quedó en la mesa tras cada ovoide vacío, reconociendo que el camino recién comenzaba, que había más palabras por decir y batallas por enfrentar. Fue entonces cuando el terror se volvió un aliado, dándole un motivo para seguir adelante. El verdadero desafío sería sustentar su verdad en un mundo que, a menudo, no está preparado para escuchar. ¿Tendría el valor de llevar su historia al siguiente nivel? Esa pregunta se instaló firmemente en su mente, lista para ser explorada. Don José se despertó al día siguiente con el eco de la cena resonando en su mente. La pregunta de su hermano aún estaba fresca, incitándole a reflexionar sobre sus próximos pasos.
Tenía que aprovechar la energía de la velada pasada, una chispa que le empujaba a no retroceder. Hacer el cambio que había comenzado no sería fácil, no obstante, el deseo de seguir creciendo lo mantenía en pie, decidido a no dejar que sus inseguridades volvieran a dominarlo. Buscó formas de expandir su horizonte personal y profesional. La cocina había sido su santuario, pero entendía que necesitaba explorar otras áreas del desarrollo. Se sentó frente a la computadora con la determinación de investigar sobre cómo convertir su pasión en el centro de una nueva vocación. Navegando por diferentes foros y sitios web relacionados con la gastronomía, don José sintió una creciente confianza. La idea de lanzar un blog de cocina se volvió irresistiblemente emocionante. No solo compartiría sus recetas, sino también sus relatos, su viaje, su transformación. Cada publicación podría ser un paso hacia la validación que tanto anhelaba. Sin embargo, esta decisión vino acompañada de dudas. Su mente cuestionaba si realmente era capaz de mantener un compromiso a largo plazo. La voz interior que tantas veces lo había limitado se manifestaba con sus temores de ser visto como un fraude. Aún así, decidió que no retrocedería a la sombra de la inseguridad. La lucha contra esta voz se convertiría en parte de su camino. Con cada clic y cada nueva página que leía, imaginó su futuro blog, lleno de colores, sabores y emociones. Cada entrada podría ser una ventana a sus recuerdos, a las recetas de su madre, a la tradición. De pronto, la noción de escribir se transformó en una necesidad imperiosa. Allí, podría ser auténtico, sin máscaras ni juicios, pero, antes de lanzarse al vacío de la creación, se sintió compelido a profundizar su conocimiento. Buscó un curso local sobre escritura creativa y cocina. Esta decisión marcó un hito, un cambio palpable en la trayectoria de su vida. Deseaba aprender a estructurar sus historias, a compartir lo que había descubierto durante su transformación de manera envolvente, llamativa. El primer día del curso fue un torbellino de emociones. Se sintió como un aprendiz en un nuevo mundo, lleno de personas apasionadas y buscadoras, cada uno con su propia historia que contar. A medida que los ejercicios de escritura se sucedían, comenzó a reafirmar su identidad no solo como cocinero, sino como narrador. Cada hoja en blanco que llenaba le ayudaba a descubrir más sobre sí mismo. Las críticas constructivas que recibió de sus compañeros lo impulsaron a afinar su estilo y a abrir su mente. Poco a poco, la voz interna que desalentaba se transformaba en un eco de apoyo. Se sentía listo para definir su identidad más allá de lo familiar, listo para compartir su historia con el mundo. Sin embargo, esta nueva etapa no estaba exenta de desafíos. Hubo momentos en que el miedo a la exposición renació en forma de ansiedad. ¿Qué pasará si mis historias no resuenan? Esa interrogante persistió. Pero, cada vez que sentía que sus pasos flaqueaban, recordaba la cálida atmósfera de la cena familiar, el valor que había encontrado en sí mismo y la urgencia de continuar su viaje. Al finalizar el curso, don José se comprometió a escribir su primera entrada en el blog. Mientras se sentaba a teclear, una inquietud atravesó su mente. ¿Era realmente una historia lo suficientemente valiosa? La duda estuvo presente, pero la determinación de llevar su historia al siguiente nivel lo mantenía adelante. Era el momento de atravesar el umbral del miedo al fracaso y al juicio. Y mientras escribía la primera línea, supo que cada palabra podría acercarlo a la validación que tanto buscaba. La decisión había sido tomada, el viaje apenas comenzaba y el próximo desafío se gestaba en el horizonte. Tendría el valor para compartir no solo su amor por la cocina, sino también su historia personal en un mundo tan lleno de críticas. Y, más importante aún, ¿sería capaz de enfrentar la reacción de ese mundo? La incertidumbre lo llenaba, pero el impulso estaba ahí, listo para ser abrazado. La mañana siguiente, don José se despertó con una mezcla de euforia y ansiedad. Se sentó en la cama y miró a su alrededor, buscando la calma en medio de la tormenta que sacudía su interior. La idea de escribir su primer blog había inundado sus pensamientos, pero ahora no podía evitar cuestionarse su valía. Con cada respuesta que moldeaba para el título de su primer artículo, también aparecían sus propias inseguridades. 7 palabras en un encabezado que parecían exigir la perfección. Sin embargo, en lugar de dejar que la duda lo paralizara, decidió tomar acción. Se levantó y se dirigió a la cocina. Necesitaba un desayuno que le proporcionara la energía para enfrentar su primer desafío. Mientras picaba los ingredientes, reflexionó sobre el valor de la experiencia. Cocinar había sido su refugio, un espacio donde cada ingrediente contaba una historia, y ahora cada plato que preparaba se sentía como un capítulo más en el relato que deseaba construir. Estableció un pequeño ritual. Cada mañana,
escribía en su diario lo que iba a expresar en el blog. Esto lo ayudaba a destilar sus pensamientos y a reorganizar sus emociones antes de pasar a teclear en su computadora. Hoy, conceptualizó que su primer artículo no solo sería sobre las carnes peligrosas y las que merecían ser consumidas, sino también una fusión de su experiencia de cómo la salud y la cocina pueden unirse en una danza que potencie la vida. Al escribir, se dio cuenta de que su voz interior ya no se cuestionaba como antes. Se permitía fallar, aprender, pero sobre todo, crecer. Se sintió más seguro de que tenía algo que aportar, no solo sobre gastronomía, sino sobre el camino de transformación personal que había emprendido. La escritura, en su esencia, era también una forma de terapia. Cada palabra que fluía del teclado era como una porción de su alma compartida con el mundo. Poco a poco, el artículo fue tomando forma y, cuando terminó, se sintió satisfecho. Había escrito acerca de los peligros ocultos en ciertas carnes en la dieta diaria y las alternativas saludables, pero también se incluyó a sí mismo en esa ecuación, mencionando cómo había aprendido a cuidar su salud a través de cambios en su alimentación. Don José cerró la computadora y sonrió, algo dentro de él se había desbloqueado. Había dado un paso significativo en su camino hacia la autoaceptación. Sin embargo, la verdad es que la exposición pública, aunque era una forma de liberación, también lo llenaba de una inquietud paralizante. ¿Qué pasaría si sus palabras no fueron bien recibidas? La sombra de la crítica seguía acechando, su necesidad de aprobación aún era fuerte. Decidido a no dejar que el miedo lo dominara, decidió compartir su artículo en las redes sociales. Antes de presionar el botón de publicar, se detuvo y respiró hondo. Se contempló a sí mismo en ese momento crucial, sintiendo como una mezcla de temor y emoción lo atravesaba. Presionó el botón. En los días que siguieron, la reacción fue mixta, aunque algunos elogiaron su autenticidad, otros lo criticaron ferozmente. Por un lado, la validación que había anhelado se sentía dulce. Por el otro, la crítica lo golpeaba con ferocidad. La incertidumbre regresó, esta vez más intensa. En su mente, ardían dos preguntas fundamentales: cómo podía lidiar con la opinión ajena y, lo más importante, cómo sostener su voz en medio del ruido del juicio. La noche siguiente, mientras contemplaba sus propios pensamientos, supo que ese episodio le había enseñado una lección valiosa sobre la resiliencia. Con el impulso de aprender de los comentarios, decidió que no iba a cerrar su puerta a la crítica, sino que las utilizaría como piedras para construir su camino. En su corazón, sabía que iba a seguir adelante, pero el siguiente paso requería más que solo valentía, precisaba estrategia, y así, don José se preparaba para entrar en la fase más complicada de su viaje, resolver el dilema de mantener su autenticidad mientras enfrentaba las voces que querían silenciarlo. ¿Sería capaz de abrazar su verdad y utilizar las críticas como motivación para perfeccionar su voz? Esa incertidumbre genuina lo aguardaba, lista para desafiarlo en el camino por delante. Don José se despertó en una mañana apacible. El canto de los pájaros llenaba el aire fresco de su hogar. Este día marcaría un nuevo inicio, un despertar a la aceptación de su nuevo yo, un renacer que nacía del coraje y la determinación. Tras varias semanas de turbulencia emocional, había encontrado un propósito: seguir compartiendo su viaje gastronómico. Ya no era solo un cocinero, sino un narrador de su propia transformación. Con cada receta que elaboraba, se dio cuenta de que no solo se trataba de comida, era también la manifestación de su lucha y crecimiento personal. La idea de llevar su voz hacia un nuevo público lo motivaba a seguir adelante. En su mente, la conexión entre la cocina y sus emociones se volvía más evidente. Ahora, al sentarse frente a su computadora, sabía que no estaba solo en este viaje, había personas que necesitaban escuchar su historia. Don José estaba decidido. Fue al mercado local, un lugar lleno de colores, aromas vibrantes y sonrisas familiares. Al recorrer cada puesto, se dio cuenta de la riqueza que la comunidad ofrecía, un eco perfecto de su transformación interna. Comenzó a seleccionar productos frescos, sintiendo que cada elección era un paso firme hacia su compromiso de crear un impacto con la comida. Con una bolsa llena de ingredientes, regresó a casa con una emoción palpable. En la cocina, se sintió invadido por una mezcla de confianza y nostalgia. Recordó su infancia, a su madre y la calidez de los alimentos que preparaba. Esa sensación revitalizadora le permitió entender que el pasado no era una prisión, sino un trampolín hacia su futuro. Mientras cocinaba nuevas recetas, transformaba la tradición familiar en algo renovado, como un acto de amor a la herencia que había recibido. Luego, mientras escribía en su diario, sintió que cada palabra fluía con mayor claridad. Decidió documentar no solo los platillos,
sino también las historias detrás de cada uno. Cocinar es un acto de amor, escribió, reconociendo que el amor por su familia lo impulsaba y que, a pesar de las críticas, su viaje tenía un valor profundo. La transformación de don José se hizo palpable el día en que decidió compartir su experiencia con una comunidad cercana. Organizó una cena abierta en su casa, invitando a amigos, vecinos y familiares. Quería demostrar que lo que había aprendido no solo le beneficiaba a él, sino a todos los que participaban en esa mesa. La mesa sería un espacio de diálogo sobre la gastronomía, la salud y la felicidad. Comer sano no significa renunciar a lo que amamos, les dijo con confianza, sintiendo que se había convertido en un embajador del cambio. Cuando la noche llegó y los invitados comenzaron a llegar, don José sintió esa mezcla de nervios y entusiasmo vibrar en sus entrañas. Había preparado un menú que fusionaba recetas clásicas con un toque saludable. Mientras servía a sus invitados, su corazón latía desbocado, preguntándose si sus esfuerzos serían bien recibidos. A medida que las conversaciones fluyeron, notó que las miradas eran más cálidas de lo que había anticipado. Su amiga Clara probó un plato y exclamó: «Esto es increíble. Nunca pensé que podría existir un guiso tan sabroso sin carne». Cada bocado se convirtió en un reconocimiento de su esfuerzo, un testimonio de que había conquistado sus propios miedos y, en el proceso, había conseguido resonar en los demás. Los elogios comenzaron a llegar, pero lo más impactante fue la interacción genuina que surgió de sus platos. Las historias fluyeron y, con cada risa, se fue tejiendo un nuevo legado familiar. En aquel espacio se sintió plenamente aceptado, como si el amor hubiera llenado el aire, sin cuestionamientos ni juicios. Cuando la noche concluyó, don José comprendió que estaba en el umbral de una nueva etapa. Había demostrado no solo su capacidad para adaptarse, sino para inspirar y desafiar a otros a hacer lo mismo. La transformación que había vivido era real, tangible y profundamente significativa. Con una sonrisa de satisfacción, se dio cuenta de que al margen de las críticas externas y las inseguridades internas, había hallado su voz auténtica. Ahora, completamente renovado, don José sabía que tenía un camino por delante. No solo como cocinero, sino como un narrador que había conquistado su lugar en el mundo. Su historia estaba resonando y, con ella, la oportunidad de seguir creciendo. Esa noche, se sintió más que satisfecho, se sintió exitoso. Finalmente, en su corazón palpitante, una nueva frase resonó con fuerza: «Hoy, mi historia ha comenzado de verdad». No esperen ni un segundo más para ser parte de esta transformación. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que apoya nuestro contenido. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final inspirador. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo a las historias de superación personal.